Bueno, a ver, miren acá. Fíjense que acá tengo la gráfica de una curva y la gráfica de una recta que atraviesa esa curva. ¿Estamos de acuerdo? Esta curva, fíjense, esta recta corta a esta curva en este punto y en este punto, ¿sí? En dos puntos, ahí hay dos cortes. Entonces, yo podría decir que esto es X y que esto que está acá, que es su imagen, es f evaluado en x, ¿sí o no? Mi función evaluado en este punto. Y si yo digo que la distancia de acá hasta acá, este incremento, si a ese incremento lo llamo h, yo puedo decir que esto que está acá justamente es x más h, ¿bien? Por lo tanto, su imagen va a ser f de x más h. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, esta es la ecuación de mi recta, en donde m era la pendiente y b era la ordenada al origen, ¿sí? ¿Cómo? Nada, esto era una recta, esto era la pendiente, lo que indicaba la inclinación, y la ordenada al origen B era el corte que se producía acá con respecto al eje Y. ¿Está bien? Acá este valor va a ser B. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Bueno, yo si quisiera sacar M, mi pendiente, si yo conozco dos puntos, o sea, hablando de un punto, acuérdense, yo puedo decir que un punto es de la forma x, punto y coma, y estas son las coordenadas, ¿sí? Si yo tuviera dos puntos, yo lo que podría hacer es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y ahí voy a hallar mi pendiente. En este caso, fíjense, yo tengo un punto. El primer punto va a ser x, punto y coma, f de x. Y el segundo punto va a ser x más h, punto y coma, f de x más h. Y acá podría decir que este es x1, esto es x2, y1, esto es x2 y esto es y2. ¿Hasta ahí estamos bien? Vos a un punto lo nombrás como xy. Entonces, ese punto que vos nombrás como xy, en este caso esto va a ser x1 y 1, x2 y 2, porque son dos puntos distintos. Bancame 2 minutos y estoy grabando para los chicos de Pensado. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero vos seguís. Bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hallar esa pendiente? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Quién es y2? Bien. Esto es f de x más h Ah, ya entendí. menos y1. ¿Quién es y1? No sé cómo se dice. F de x. Sobre. ¿Quién es x2? X más h menos x1. ¿Quién es? Bueno, ¿qué pasa con esta x? Esta se va con esta porque tengo una sumando y una restando. Y me quedó f de x más h menos f de x, todo sobre h. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Esperen un segundo así les dice algo Cris. Decide, Cris. No, lo mío es retirar los cuadernos. Nada más. Le pongo el que todavía no le puse las faltas. Andrés, ¿los trajiste? ¿Para qué? Por así te paso las faltas. ¿Cómo tenés que borrar las faltas? Sí, las faltas se ponen igual. Está bien, está justificado, pero se ponen igual.
hacer un certificado, ¿no? No te dieron nada, no te llamaron, nada. Muy bien. Por ahí, Andrés, después te van a llamar a tu papá, porque te van a llamar de acá en el municipio de Moreno. Porque vos te hiciste algún examen. Sí, nada más Ahora, escuchá un poquito de serio. ¿Vos cómo te enteraste que diste positivo? Nadie tiene nada. Y entonces, Entonces, ¿qué? pasaste por... Estábamos aislados porque fue el doctor y le dijo, está mal, capaz causado por el COVID. Fuimos, se hizo y No tenía nada. Bueno, ¿y ese que se hizo? ¿Tenés negativo? Sí, en el teléfono, después te lo doy. Bueno, eso tráemelo. Listo. Gracias, Camilo. De nada, Cris. Bueno, sigo, continúo. Presta atención que no tenés nada. Con- estaba diciendo nada. Continúo, escuchen. Cuando este incremento h, esta distancia, tienda a 0, cuando yo haga esto, miren, cuando haga que h tienda a 0, lo que va a pasar es lo siguiente. Esto se va a ir acercando, hasta que estos dos puntos estén unidos. Estos dos puntos estén unidos. Y lo que va a pasar es que mi recta va a tocar solamente en un punto, porque como h tiende a 0, la distancia de x a x más h va a ser un punto. Entonces va a tocar en un punto y no va a atravesar la recta, no va a atravesar la curva. ¿Por qué? Porque en ese caso va a ser una recta tangente. ¿Qué quiere decir que una recta es tangente a una curva? Miren, lo muestro así. Yo voy a tener una curva, por ejemplo así, y si tengo una recta tangente a esa curva, lo que quiere decir es que toca en un único punto, pero no la atraviesa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Queda del mismo sector. Supongamos que este es mi sector izquierdo y mi sector derecho, no pasa de la izquierda a la derecha o de derecha a izquierda, sino que venía por la izquierda y siguió del sector izquierdo del plano. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Por qué sucede eso? Porque en ese punto la pendiente de la recta y de la curva son iguales. ¿Cuál es la particularidad de la pendiente de una recta? Que siempre es la misma, siempre tiene la misma inclinación, por eso va en línea recta. En cambio, en una curva no, varía punto a punto. Entonces, si yo quiero conocer la pendiente en ese punto particular, voy a tener que hacer la derivada por definición, que no es más ni menos que lo que estamos haciendo. Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar? A que la derivada por definición es la pendiente de la recta tangente a un punto evaluada en ese punto específico. ¿Y cuál va a ser la fórmula que voy a utilizar? Va a ser la siguiente. Va a ser el límite, que ustedes ya saben calcularlo, el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x todo sobre h. Pero acá hay un tema. Lo primero que yo hago es evaluar el límite, ¿sí o no? Y fíjense que cuando yo evalúo esto, x más 0 es x, ¿sí o no? F de x menos f de x, 0. Y si h tiende a 0, 0. 0 sobre 0 va a ser siempre una indeterminación. ¿Hasta ahí estamos bien? Quiere decir que yo lo voy a tener que resolver como una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces,
¿Cómo resolvía las indeterminaciones de 0 sobre 0? Factorizaba el numerador, factorizaba el denominador, simplificaba lo que podía y volvía a evaluar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Había 3 casos que utilizábamos generalmente: factor común, diferencia de cuadrados o Ruffini. En este siempre o la mayoría de las veces vamos a factorizar por factor común. La mayoría, no siempre. Bueno, hasta acá estamos bien. ¿Qué es? ¿Se acuerdan en física cuando yo decía velocidad final menos velocidad inicial? Decía que eso era la variación de las velocidades, ¿sí o no? Entonces, I2 menos I1 va a ser la variación, en este caso, puedo decir que esto es la variación de I sobre la variación de X. Delta I sobre delta X. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bueno, pero cuando H tiende a 0, estoy hablando de algo infinitesimal, que es muy, muy, muy pequeño. A eso me estoy refiriendo. Infinitos decimales, de ahí viene la palabra. Entonces, en ese concepto infinitesimal, este delta que está acá, perdón, este delta que yo tengo arriba, que acabo de escribir recién, acá lo voy a escribir de la siguiente forma. Delta I sobre delta X. Y esto no es más ni menos que f' de X, y esta simbología está haciendo referencia a la derivada de mi función f de X. Y esta fórmula que está acá es la fórmula que voy a utilizar para hallar la derivada por definición. ¿Hasta acá vamos bien? Un segundo. Esperen que voy a cortar acá.